Bienvenidos al quinto espacio abierto del módulo 23, Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión. Pues ya estamos en la unidad número 3, las tecnologías emergentes de la administración y gestión, cuyo propósito es analizar el uso de las tecnologías emergentes para la administración y gestión de un proyecto que dé solución a un problema. Les recuerdo, mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez, su asesor virtual de este módulo 23. Y estoy muy contento porque en este módulo 23 de recuperación hemos estado avanzando poco a poco, ¿sí? Por las condiciones mismas de este módulo, pero los que han estado entregando sus fases hemos encontrado una evolución y una evolución positiva porque vamos de menos a más y eso es lo importante en cada una de las entregas de este módulo. Ok, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que fue la fase 3 y la fase 4 de la semana 2. Ok, en la fase 3, ¿qué era lo que teníamos que realizar? Teníamos que elaborar una tabla en la cual teníamos que tener actividades, tareas y recursos. ¿Sí? Recuerden que las actividades tenían que ser de acuerdo a las fases, que era la fase previa de desarrollo y de concreción de la tabla. Y por cada una de las, de las actividades tenía que tener por lo menos dos de las tareas. ¿Sí? Ahí es donde tuvimos algunas áreas de oportunidad porque algunos nada más ponían una actividad y una tarea. Y recuerden que esto no nos permite tener un procedimiento y lo que estamos buscando es tener el procedimiento para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces debemos de tener cuidado con ello para poderlo elaborar. Y en los recursos materiales no tenemos mucho problema, ¿sí? Lo identificamos y vemos cuáles son los recursos materiales que se requieren para llevar a cabo el proyecto. En los recursos tecnológicos, aparte de la computadora, el internet, el teléfono inteligente, recuerden que se les solicitaba que colocáramos lo que era las tecnologías que habíamos puesto en el foro de clases de la semana 1 y de la semana 2. Ahí sí tuvimos un poquito más de áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque no nos permitía el identificar cada uno de ellos, ¿sí? Y recuerden que se tenía que asignar de acuerdo a la actividad o tarea que se estuviera realizando con esas tecnologías que nosotros estamos proponiendo utilizar. Ok, después los recursos financieros. También ahí tuvimos algunas áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque recuerden que se tenía que poner el costo aproximado de cada uno de los recursos que contaba la tabla. ¿Sí? A donde más les hizo falta fue identificar los recursos, el costo de los recursos tecnológicos y de los recursos humanos. El sueldo que le voy a pagar a cada uno de los empleados que voy a tener dentro de lo que es la organización. Y después tenemos los recursos humanos. Los recursos humanos son esos perfiles de puestos que voy a contratar para llevar a cabo mi proyecto. No es yo, mi tía, mi prima, ¿sí? El presidente municipal, el encargado de la basura, el de la comisión del agua. No, ellos no trabajan para nuestro proyecto. Ellos son externos beneficiarios que nos pueden ayudar. Pero lo que teníamos que poner aquí es las personas que yo voy a contratar para poder llevar a cabo las actividades y tareas antes plasmadas en las primeras dos columnas de la tabla. ¿Sí? Entonces, esas son las áreas principales que encontramos en cada una de las fases de la tabla de la fase número 3. Después nos solicitaban crear un diagrama de flujo. En el diagrama de flujo tenía que ser basándonos en las actividades y tareas del proyecto. ¿Sí? Ok, primero tenían que escoger una plataforma para realizarlo. ¿Sí? En el cual teníamos que respetar la simbología, que era el rectángulo para actividades y tareas, el óvalo, que era inicio y fin, el rombo, que era decisión, de un lado el sí, de un lado el no, y si era el no, las actividades y tareas para convertir ese no en un sí. Eso era de forma general porque se solicitaba un diagrama de flujo estándar para su aplicación y elaboración de procedimiento. Aquí a donde hubo más áreas de oportunidad fue en la simbología, porque me pusieron mapas jerárquicos, mapas conceptuales, diagramas, ¿sí? Pero lo que estábamos solicitando era el diagrama de flujo y esto sí ya tenemos una estructura que teníamos que haber respetado en su elaboración. ¿Ok? Y como lo hacíamos en una plataforma que nos solicitaban el pago, teníamos que hacer la captura y colocarla en el documento que íbamos a entregar y abajo su enlace. ¿Ok? Después nos solicitaba lo que es la
responder las preguntas sobre los recursos y el diagrama de flujo, pero lo cual nos solicitaban un video. Recuerden que para presentar un video puede ser en YouTube, debe de ser un archivo en formato MP4. Algunos utilizaron Canvas, pero hacían presentación con video para su realización. Y eso no es lo que se estaba solicitando, sino precisamente la elaboración del video en formato MP4, que es el que cubre las características solicitadas, ¿sí? En el cual era por lo menos 3 a 5 minutos para su elaboración. Ahí no tuvimos tantos problemas, un poquito más de reflexión. Algunos compañeros que les faltó un poquito el tiempo porque hubo videos de 1 minuto y medio, ¿sí? 2 minutos. Entonces, hay que tener cuidado y seguir las indicaciones. Esto que nos conlleva a investigar un poquito más sobre el tema y reflexionar para poderlo llevar a cabo y poder implementar estrategias que podemos utilizar en cada fase. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos faltaba? Ok, el enlace de la carpeta del módulo 23 ya con las 4 fases de la semana 2 y las fuentes de información de acuerdo a la investigación del tema que estábamos realizando. ¿Sí? Entonces, con estos puntos ya teníamos identificados cada uno de los factores que nos solicitaba la fase 3. Mientras que en la fase 4, ¿sí? Yo les recomendé que capturaran hicieran una captura de la tabla de la fase 3 y la colocaran. ¿Por qué? Porque nos pedía identificar las actividades y tareas. Ahí las tenemos y íbamos a trabajar con lo que es la columna de los recursos humanos. ¿Ok? ¿Qué teníamos que hacer primeramente? Identificar los perfiles de puestos. ¿Cuáles eran estos perfiles de puestos? El coordinador, el supervisor, el ambientalista, el ingeniero civil, el mercadólogo, el abogado, el psicólogo, el doctor, la enfermera, ¿sí? Que van a ayudarnos en nuestro proyecto. Va a depender de cada uno de ustedes. Aquí también tuvimos esta área de oportunidad que me ponían el presidente municipal, el encargado de la basura, ¿sí? Todos ellos no nos pueden ayudar porque ellos no trabajan para nosotros, no, nosotros no le podemos ordenar al presidente municipal que nos mande el camión de la basura a tal hora y tal día. No, ellos son los gestores que podemos solicitar sus servicios para que nos apoyen al realizar alguna actividad o tarea. Entonces tenemos que tener muchos cuidado. Otra de las áreas de oportunidad que identificamos fue las características de los perfiles. Recordemos si pusimos algunos ejemplos en el espacio abierto 4, en el cual teníamos que poner edad, sexo, profesión, experiencia, habilidades, competencias de cada uno de los perfiles de puesto. Ahí sí hubo un poquito de confusión porque algunos me pusieron las actividades y tareas como si fueran los perfiles de puesto. Y no, recuerden que los perfiles de puesto son las personas que vamos a contratar para llevar a cabo el proyecto, quienes me van a ayudar, yo les voy a pagar un sueldo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello para identificarla. Después en esa misma nos pedían las etapas en las que interviene. Algunos me ponían las etapas administrativas, algunas etapas para la elaboración del proyecto, pero recuerden que era principalmente las fases previa, de desarrollo y de concreción de la tabla, ¿sí? Es ahí a donde hubo un poquito de confusión y nos perdimos un poquito. Y las acciones. Recuerden que a cada persona se le contrata por lo que va a hacer y si nada más le colocamos una actividad, acción o función que va a realizar, pues no tiene caso que tengamos 3 o 4 personas. Con una persona puede hacer esas actividades. Por eso, en la tabla 3 teníamos actividades y tareas para agregar a cada uno de estos perfiles. ¿Por qué le voy a pagar? ¿Por qué me va a ayudar a llevar a cabo este proyecto? ¿Ok? Muy bien, ya con esas tablas de los perfiles, después nos pedía crear un esquema jerárquico o lineal, ¿sí? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Un organigrama pequeño, ¿sí? En el cual, dependiendo los perfiles de puestos, que teníamos 3, 4, 5, con esos ponerles los niveles jerárquicos. ¿Quién era el coordinador? ¿Quién era el gerente? ¿Quién era el supervisor? ¿Quién era el vendedor? ¿Quién era el repartidor? Para que pudiéramos identificar. Recordemos que en el organigrama las líneas de comunicación y autoridad son las que nos va a determinar quién es el responsable de cada uno de los procesos que vamos a requerir. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a utilizar para esta semana
a crear un diagrama perdón, sí, un diagrama de Gantt, que es lo que vamos a estar realizando en una de las fases. Ahorita vamos a entrar a detalle en cada uno de estos aspectos. ¿Ok? Y por último, teníamos que responder a las preguntas sobre los colaboradores y la división del trabajo. Recuerden que tenemos que investigar un poquito más, compañeros, compañeras, ya que este algunos de ustedes me pusieron medio renglón, un renglón, y en el cual no dábamos explicación de cómo nos van a ayudar la división del trabajo y los colaboradores dentro de lo que es el proyecto. Entonces, tenemos que tener un poquito mayor de reflexión para poder plasmar la idea que queremos transmitir. ¿Ok? Y después tenemos que colocar lo que es el enlace de mi carpeta del módulo 23 y las fuentes de información que consultamos de acuerdo al tema que estamos tratando. ¿Sí? Esto era lo que teníamos que entregar en la semana número 2. Ya cada uno de ustedes tiene su evaluación y su retroalimentación correspondiente. Esto para poderles ayudar y que vayan avanzando en lo que van a ser las fases de la semana número 3. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, compañeras, compañeros? Ok, me preguntan que si la fase 3, ¿cuál era el formato que teníamos que entregar? Exactamente, qué bueno que me lo recuerdan, compañeras, porque entregaron algunos de ustedes en formato procesador de textos y las indicaciones nos pedía una presentación, podría ser en PowerPoint o en Canvas. Entonces, tengan cuidado cuanto al formato que nos solicitan para poderlo realizar. Y en la fase número 3, el formato que se nos pedía era un procesador de textos y algunos entregaron un Canvas, otros entregaron lo que fue un Excel. Recuerden que cuando se pide un formato es para desarrollar alguna característica, alguna habilidad. Y en este caso, la fase 3 era para utilizar las tablas en un procesador de texto. ¿Ok? Entonces, debemos de tener cuidado para poder utilizar cada una de estos elementos para poderlos llevar a cabo. ¿Sí? Y también lo que fue una constante que estuvo faltando fueron las fuentes de información. Recuerden que estamos buscando las competencias, desarrollar las competencias profesionales. Y esto nos trae como consecuencia que no todo, no todos los colocaron, ¿sí? Y recuerden que nosotros estamos trabajando con una estructura de la administración, que es el proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado con ello para poder crear estrategias adecuadas para su elaboración. ¿Estamos? Entonces, ya con esos puntos aclarados y vistos, debemos de seguir adelante con nuestro quinto espacio abierto de esta semana 3 para identificar qué es lo que vamos a elaborar durante esta semana. Ok, nuestro orden del día es presentación, objetivo del módulo, temario, contenido, herramienta digital del quinto espacio abierto, conclusión, foro de clase, etiqueta, fase 5, control, diagrama de Gantt para la gestión del proyecto, fase 6, control, medir y corregir, semana 4, fase final, informe de reflexiones y despedidas. Estos son los puntos que vamos a estar analizando en este espacio abierto, para lo cual entramos en la unidad número 3, como se les mencioné. Recuerden que hasta aquí vamos a ver los recursos referentes a el proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Ya la próxima semana, como se los dije desde la primera, sí, desde el primer espacio abierto, pues vamos a elaborar una página web de nuestro proyecto. Entonces, ahí sí tenemos que ser muy meticulosos y ahorita vamos a ver algunos puntos importantes para la elaboración de esta página web. Ok, entonces estamos en unidad 3, las tecnologías emergentes en la administración y gestión, cuyo propósito es analizar el uso de las tecnologías emergentes para la administración y gestión de un proyecto que soluciona un problema. ¿Qué es lo que vamos a crear? Un diseño de procesos, diagramas de flujo, eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? La administración del proyecto, que es lo que vamos a ver ahorita, seguimiento del proyecto, evaluación del proyecto, y vamos a empezar a ver los elementos del diseño de la página web para la semana número 4. Entonces, si se dan cuenta, vamos a estar un poquito llenos de información para poder identificar. Aquí, por favor, como se los he comentado en otras ocasiones, es indispensable el poder tener su bolígrafo
y su libreta para que tomen anotaciones de algunas indicaciones que voy a estar dando, ya que de acuerdo a la experiencia de otras generaciones, hay áreas de oportunidad muy, muy específicas. Traigo algunos ejemplos, pero quiero que tomen ustedes nota para que no tengamos ninguna complicación al realizarla. Ok, entonces de acuerdo al proceso administrativo, nosotros estamos en la parte dinámica, en la cual entra la dirección y el control. Recordemos que para la dirección tenemos que tomar en cuenta la estructura del proyecto, que ya la tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a identificar la integración, la supervisión, la comunicación, motivación, toma de decisiones de esta fase operativa, ¿sí? Que nos va a permitir el poder manejar ya los recursos. ¿Por qué se empieza a hablar de esta parte operativa? Porque ya agregamos al recurso humano, que es el que va a llevar a cabo cada uno de los procesos que se van a determinar. Entonces, vamos a encontrar diferentes situaciones, diferentes elementos durante que estemos desarrollando el proyecto. Entonces, es indispensable que identifiquemos y definamos qué es cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, tenemos la integración, que es la función por la cual el administrador, perdón, reúne los recursos necesarios para iniciar la ejecución de los planes. ¿Sí? Recordemos que esta integración ya la estamos haciendo desde la tabla porque tenemos actividades, tareas y los recursos asignados para cada una de ellas. ¿Ok? Después tenemos la supervisión. Recuerde que también a toda actividad o tarea que se haga y que no se supervisa, no se lleva a cabo. ¿Sí? De la forma en la que yo estoy necesitando. Por lo cual debemos de tener un jefe, un supervisor en el que nos esté guiando en cada uno de estos puntos. Y para esto es indispensable contar con el líder del proyecto. ¿Sí? Por eso siempre tenemos que tener un coordinador, un gerente, un director, un encargado de proyecto, porque él es el que es el dueño del proyecto y el que va a transmitir la idea de cómo se quiere llevar a cabo este proyecto. ¿Ok? En la comunicación, igual que en el proceso que ya conocen muy bien, que es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, las barreras y la retroalimentación, se manejan lo mismo en lo que son los proyectos, pero nada más que en este factor vamos a tener muy en cuenta la comunicación interna y externa del proyecto, sea social o sea de emprendimiento, ya que nos tenemos que comunicar hacia el exterior del proyecto, como es a la sociedad, a la comunidad, a las asociaciones, a los proveedores, al gobierno, ¿sí? Municipal, estatal, federal, que nos van a estar viendo de acuerdo a lo que nosotros estemos desarrollando. Entonces es principal identificar esta comunicación externa. Y la comunicación interna es la que vamos a llevar entre los trabajadores del proyecto. ¿Sí? ¿Cómo voy a tener esa comunicación? ¿Por qué medio se va a establecer? ¿Y cómo yo lo voy a llevar a cabo para poder implementar nuevas estrategias? Recordemos que la comunicación siempre va a ser un factor primordial. Y vuelvo a repetir, y más ahora que ya estamos asignando responsabilidades para las actividades y tareas del proyecto. Entonces, tenemos que tener muy, muy en cuenta cada uno de estos factores para poder implementar de forma eficiente nuestro proyecto. Otro elemento que tenemos es la motivación, ¿sí? Este es la fuerza interna que te hace hacer las cosas dentro de lo que de las tareas o actividades que tienes que llevar a cabo, ya sea en el proyecto o en la vida personal, ¿no? En el cual nosotros nos debemos de estar motivando, ¿sí? Recordemos que ustedes cuando iniciaron prepa en línea, primero fue querer terminar su bachillerato. Conocieron prepa en línea, se los recomendaron, oyeron de él, lo que sea, se inscribieron y empezaron, ¿sí? Sé que tuvieron miedos, tuvieron preocupaciones, pero se mantuvieron motivados. ¿Por qué? Por tener su documento, por mejorar su trabajo, por los hijos, por el esposo, por el trabajo mismo que nos está solicitando el poder seguir creciendo. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, esta fuerza interna va cambiando y ustedes no me van a dejar mentir que tuvieron módulos muy sencillos que cada uno de ustedes va a determinar de acuerdo a sus habilidades cuáles fueron los sencillos, en el cual no tuvo preocupación y estaban motivados, dijeron, sí, vamos a seguir adelante, sí podemos. Pero cuando tuvieron esos módulos pesados, que fueron difíciles de entender, es ahí cuando se
empezamos con desmotivarnos. No puedo, no pude entregarla, no pude llevarlo. Alguna enfermedad que tuvimos, alguna pérdida que se tiene y empezamos con esas partes de que no se puede llevar a cabo. Entonces la motivación es muy baja. Pero de alguna forma u otra, y más en este módulo de recuperación, perdón, de recursamiento, es indispensable tener todos los elementos motivantes, ¿sí? Algunos de ustedes, que es por aproximadamente la mitad del grupo, ya están en su último módulo, ya están para terminar lo que es su bachillerato. Algunos de ustedes, otros, también deben algún módulo y ustedes están viendo la forma. Algunos llevan dos módulos al mismo tiempo para poder terminar su bachillerato en tiempo y forma. Entonces, debemos encontrar esa motivación, esa fuerza interna que nos va a permitir el poder seguir adelante. ¿Ok? Después tenemos la toma de decisiones, que es la elección de alternativas para resolver un problema. ¿Sí? Ver cuál es la mejor opción que podemos tener para resolucionar el problema. Recuerden que el objetivo principal de nuestro proyecto es el poder solucionar ese problema. ¿Sí? Y se nos está perdiendo un poquito porque en las actividades y tareas vamos ya a la aplicación como si ya estuviéramos abiertos nuestro negocio. Y no, recordemos que lo que estamos buscando es esa parte, el poder determinar estos elementos que estoy buscando. ¿Y cómo los voy a lograr? A través de la toma de decisiones. Normalmente no nos enseñan a tomar decisiones, siempre lo hacemos a prueba y error. Entonces debemos de tener e identificar un proceso, como definir el problema, analizar las alternativas, tener una propuesta de solución, evaluar las soluciones y seleccionar alguna de ellas para su aplicación. Y esto nos va a ayudar a minimizar los riesgos. Recuerden que el proyecto lo que busca es minimizar esos riesgos y por ende buscar esas características que estamos buscando, que son primordiales en la toma de decisiones. Entonces, si nos damos cuenta, debemos de implementar nuevas estrategias para poderlo llevar a cabo. ¿Ok? Preguntas, comentarios hasta aquí, por favor, para poderlo llevar a cabo lo que es en el proyecto. ¿Ok? Sí, me están mencionando algunos aspectos como de la motivación que sí se les ha hecho muy pesado algunos módulos en los cuales los temas no les quedan muy claros o son muy pesados con ustedes, como inglés, como ¿qué dice? Matemáticas, ¿sí? Sí, cada quien de uno va a tener habilidades diferentes y algunos van a ser muy fáciles las matemáticas, otros se nos va a complicar mucho, algunos más las de comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada uno de nosotros vamos a identificar. La mayoría de ustedes trabaja y también ese es un factor constante dentro de lo que son las entregas de prepa en línea. ¿Por qué? Porque tenemos esa complicación, ¿no? De que tienen poco tiempo, están en comunidades lejanas en las cuales falta la luz, el internet es escaso, entonces tenemos que movilizarlo para poder llevar a cabo. Entonces sí es primordial que identifiquemos, dando respuesta a esa pregunta de la motivación, ¿sí? Y crean que parte mía y de prepa en línea, identificamos y intentemos todas las complicaciones que se les puede presentar, y más ahorita en tiempos de huracanes, ¿no? Que por ahí ya tuvimos hace la primera semana, esa lluvia constante principalmente, y si no me recuerdo, fue la parte de Guerrero que se estaba implementando y para nuestros compañeros que radican por esos lares, les tuvimos que estar apoyando para que pudieran llevar a cabo sus fases. Entonces, recuerden que estamos nosotros para apoyarlos, para guiarlos, para optimizar todos sus recursos y poder lograr su sueño, que es terminar su bachillerato en prepa en línea. Ok, pues si no hay otra pregunta, vamos a seguir. Y vamos a hablar también de la evaluación del proyecto. Recuerden que dentro de lo que es el proceso administrativo tenemos que es la planeación, organización, dirección y control. En el control es cuando nosotros evaluamos. Vamos a comparar lo que planeamos con lo real. Al momento de irlo ejecutando, si fueron los tiempos correctos, si los recursos que asignamos fueron los adecuados para su aplicación o tuvimos que hacer algunos ajustes. Recuerden que en la planeación es prever lo que vamos a necesitar, pero siempre cuando estamos ya directamente con lo que vamos a llevar a cabo es cuando surgen estas características y tenemos que identificar estos factores para poderlos llevar a cabo. Entonces,
Dentro de lo que es el control, ya como elemento del proceso administrativo, podemos evaluar el proyecto de diferentes formas. Y vamos a tener la, la evaluación concurrente y posterior. Concurrente, este se da cuando el proyecto se está llevando a cabo y se observa procesos que se pueden mejorar, ¿sí? Para poderlo llevar a cabo. Entonces, se va realizando, se va elaborando, encontramos alguna desviación y la vamos mejorando para poder tener a cabo, poder llevar a cabo de forma correcta el proyecto. Y la evaluación posterior es en la que se ocurre cuando se ha terminado la fecha límite del proyecto y se han establecido los objetivos. ¿Sí? Entonces, aquí es, termino mi proyecto de realizar, lo aplico y en ese momento empiezo a evaluar para medir, para tener una retroalimentación que es la que nos va a permitir el obtener un resultado. Entonces, cada una de estas características debemos de identificar el objetivo que estamos buscando. ¿Cuál es la más adecuada? Va a depender del proyecto y de la guía del líder que esté determinando, pero la que más se recomienda el poder llevar a cabo es la concurrente. ¿Por qué? Porque dentro de la administración, recuerden que lo anotamos por ahí en su libreta, que una de las características de la administración es la flexibilidad. ¿Sí? Entonces, yo estoy aplicando mi proyecto, lo estoy elaborando y si encuentro una desviación, un área de oportunidad, en ese momento me detengo, la corrijo y sigo adelante. Y eso es lo que estamos buscando con los factores que se están implementando para poderlo llevar a cabo y poder cumplir los objetivos que estamos buscando para el proyecto. ¿Estamos? Entonces, dentro de estos, vamos a identificar algunos factores importantes, ¿sí? ¿Por qué es importante el tener un control del proyecto? ¿Sí? Recordemos que nos va a permitir establecer medidas para corregir las actividades que se estén realizando de acuerdo a los planes, ¿sí? Esas actividades, esas tareas que creemos que podemos elaborar y a lo mejor en ese momento no se pueden llevar a cabo. Se aplica a todo, ¿sí? El control se va a aplicar a todo, a personas, a cosas, a actos, a procedimientos. Todo tiene que ser valorado dentro del proyecto. Recuerden más, cuando es un microproyecto, tenemos recursos escasos para poderlo implementar. Entonces, esto nos va a requerir el poder llevar a cabo y poder implementar actos dirigidos. ¿Ok? Después también nos ayuda a reducir los costos y tiempo. Esto es muy, muy importante porque entre más rápido lo podamos llevar a cabo, vamos a optimizar los recursos. Recuerden que nosotros ya vimos la ruta crítica, el camino más corto entre el inicio y el fin de un procedimiento para poder optimizar los recursos, en las cuales podemos palmar, ¿sí? Cada una de las actividades y tareas para lograr el objetivo a menor tiempo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos bien definido. ¿Por qué? Porque vamos a determinar y analizar las causas de las desviaciones. Desde aquí ya vemos que si no estamos encontrando las características, los medios que se requieren para poder llevar a cabo el proyecto, es a donde identificamos estos factores. Y estos factores nos van a permitir el poder aplicar de una forma más eficiente cada uno de los elementos que estoy requiriendo. ¿Sí? Entonces recuerden, aquí vamos a identificar esas desviaciones que nos van a proporcionar la información correspondiente. ¿Ok? Entonces tenemos por último la ejecución de los planes y que nos sirve principalmente para el reinicio del proceso administrativo. Recordemos que al tener y el recabar toda esta información nos va a permitir el poder llevar a cabo cada uno de estos factores. Y estos factores nos van a permitir el poder aplicar el proceso administrativo a mayor o a menor grado, pero lo estamos implementando para obtener un resultado y poder obtener las ventajas correspondientes. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que tener consideración en varios aspectos directamente con lo que es la fase dinámica del proceso administrativo, que es planeación y control, en específico en el control. Recuerden, tenemos que establecer estándares, medir, hacer correcciones y tener una retroalimentación para volver a empezar este ciclo del proceso administrativo con la planeación. Ver qué hicimos, cómo lo hicimos
y qué es lo que estamos llevando a cabo para obtener un resultado de forma eficiente. Entonces, cada uno de estos factores nos va a permitir el poder establecerlo. Si se acuerdan, en los puntos anteriores de lo que era la fase mecánica, pues estábamos determinando todos los elementos de la planeación, organizando todas las actividades, tareas, recursos y responsables para poder tener a cabo estos procedimientos. ¿Sale? Entonces, tenemos que identificar bien cuál es la medición de los resultados. Esta medición de los resultados nos va a permitir el identificar cómo se va a llevar a cabo la ejecución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que corregir y al corregir nosotros tenemos que ver o disminuir esta brecha que se abre entre lo que nosotros esperamos, ¿sí? Lo que yo planeé contra lo, el resultado que se va a dar al realizarlo. Entonces, aquí tenemos varios factores que son importantes que tenemos que estar determinando entre la medición y la corrección para tener una retroalimentación. Recuerden que estas retroalimentaciones siempre se tienen que dar por medio de lo que es un experto y este experto nos va a ayudar a identificar esas desviaciones de cómo se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos expertos, sí creemos, tenemos una problemática, podemos dar solución, pero tenemos que empaparnos más en estos conceptos profesionales para llevar a cabo el proyecto y poder establecer estos lineamientos. ¿Ok? Preguntas, comentarios, compañeros, compañeras, para poder implementar lo que son estos elementos. Ok. ¿Cómo se van a redactar los estándares? Sí, ahí ahorita vamos a entrar, traigo algunos ejemplos ahorita que regresemos a la segunda parte del quinto espacio abierto para que identifiquemos cómo es la definición del estándar y cómo los tenemos que implementar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de ellos nos van a poder ayudar a implementar esas estrategias que nosotros estamos buscando. Recordemos que cuando hablamos del control, siempre tenemos que hablar de un valor numérico o cuantitativo y este nos va a permitir el tener estas características que estamos buscando. Para ello es indispensable poder conocer cómo me voy a evaluar. Es como por decirles, un estándar podría ser incrementar las ventas. Ok, queda muy abierto, ¿no? Pero si dices incrementar en un 20% las ventas en el próximo mes, esto ya tiene un valor numérico en el cual te estás diciendo que vas a incrementar en un 10% las ventas a comparación al mes anterior, ¿sí? Entonces, ahí eso ya lo puedo medir y decir, ok, si vendí 1,000 piezas, el próximo mes necesito vender 1,100 piezas para poder ir incrementando y poder tener estos elementos que se están buscando y poder implementar estos estándares que se están estableciendo de acuerdo a la medición, corrección y retroalimentación que vamos a tener en cada uno de ellos. ¿Ok, compañera, compañero? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso para poder establecer los estándares. Ahorita vamos a entrar a detalle cómo se deben de hacer. Vuelvo a repetir algunos ejemplos que nos van a poder implementar. ¿Sí? Entonces, recuerden que tenemos que identificar estos factores y principalmente en el factor del control, del elemento del proceso administrativo que es el control, el poder tener cada una de estas características y poder implementar los resultados que estamos esperando. Y con base en ello, vamos a obtener los resultados que estamos esperando. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta y vamos recapitulando cada uno de estos factores que acabamos de hablar, es muy amplio. ¿Por qué? Porque desde que integramos en la organización a un recurso humano, es un factor que no podemos controlar. ¿Sí? Lo podemos mediar, lo podemos guiar, pero con él tenemos que tener mucho cuidado de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en el proyecto. Esas necesidades que nos están especificando, el poder implementar estrategias con un factor cambiante, pensante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si compramos materia prima, pues manejamos la calidad, las características que nosotros necesitamos y no van a cambiar. Pero cuando tenemos recursos humanos, perfiles de puestos, ellos van a tener cambiantes. Un día van a estar enfermos, otro día van a estar contentos, otros van a estar deprimidos, otros días tristes, y tenemos que identificar cómo vamos a mantener esa motivación, ¿sí? Para poder ver que sus actividades y tareas no se vean afectados en ese momento por factores internos o externos del individuo.
¿sí? Y recuerden que lo que estamos buscando es una calidad constante, que muchas veces lo dejamos un poquito de fuera dentro de todos estos ámbitos, pero debemos identificar, para sea proyecto social o sea de emprendimiento, tenemos que identificar estos factores que nos van a permitir el poderlo llevar de una forma adecuada. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, compañeros, compañeras? Creo que ya no. Siguen las dudas sobre los estándares. Ahorita que sí quieren algunos ejemplos y ahorita vamos a agregar algunos ejemplos para que quede muy, muy claro cada uno de ellos y poder crearlos sin tener tantas áreas de oportunidad para cada una, bueno, más bien dicho, para la fase 6 que es a donde los están solicitando llevarla a cabo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, llegamos al fin de nuestra primera parte de nuestro quinto espacio abierto y vamos a separarnos un poquito. Por favor, vuelvan a entrar con el mismo código y con las mismas claves al espacio abierto para seguir con la grabación. ¿Estamos? Entonces, en un momento regresamos.